que nosotros transmitimos en vivo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de su radio actual. Además, transmisión en vivo a través del Facebook Live de su radio actual y del programa Al Descubierto 107.1. Así es como nos puede encontrar. Recuerde que si quiere dejar su opinión, su comentario o su crítica, es bien recibida a través del WhatsApp 8996-3096. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa completo y quiere escucharlo en la noche, ya en la tranquilidad de su hogar, puede hacerlo a través de las plataformas de YouTube o las plataformas de podcast, Spotify Podcast o Google Podcast. Ahí nos puede encontrar, ahí quedan alojados todos y cada uno de los programas que con mucho cariño realizamos para todos ustedes. Muy buenos días, mi estimado amigo, colega Juan Elgue Gutiérrez. Muy buenos días, Eric, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en nuestro horario de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por su sintonía, por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema difícil de tocar, es un tema doloroso para todas las personas que en algún momento han pasado por una situación difícil en la vida. Estamos con tiempo de coronavirus, con el tiempo de pandemia, aislamiento social. Muchas personas están viendo pueden tener algún problema económico, problema familiar. Muchas situaciones se pueden dar. Hoy vamos a hablar con el psicólogo Esteban Salazar sobre el tema del suicidio. Vamos a abordar el tema lo más ampliamente que se pueda y tratar de entender un poco más este fenómeno que muchas personas han estado expuestas e inclusive se han dado situaciones de intentos de suicidio. Vamos a tocar este tema hoy con Esteban. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y hablar de este tema que es bastante delicado, digámoslo así. Bueno, primero, muy buenos días a todos los radioescuchas. Ya me han presentado, Esteban, y me dedico a la psicología. Vamos a hablar de este tema, pues, difícil, dicen unos, tabú para otros. Es un tema difícil de abordar, con muchos prejuicios, pero vamos a ir sacando un poco todos esos temas. Esteban, ¿es necesario hablar abiertamente, públicamente de estos temas? Sí, es un tema que se da y si lo callamos no va a dejar de darse. Los números son contundentes en el mundo, realmente son cifras alarmantes. Se habla de la epidemia del suicidio, entonces si no lo hablamos no va a hacer ningún cambio. La idea es hablarlo, educarnos sobre el tema y que la gente, la población en general, sobre todo las personas que trabajan en salud, sepan identificar, sepan actuar adecuadamente para evitar así más suicidios. Sí, sin duda es un tema que no se puede callar, bueno, que sin duda hay que hablarlo, porque no solo las personas que han pensado en realizar o cometer este acto tienen que escuchar, también las personas que no han pensado hacer eso y que de pronto pueden, este tipo de conversaciones, ayudarles a detectar esos signos, esos síntomas que a veces son difíciles de detectar. Y es que el tema es complicado porque lo podemos ver desde muchas aristas diferentes, como padres de familia, por ejemplo, tener hijos adolescentes o tener hijos que están en algún problema, muchas veces silenciosos. Sabemos que la adolescencia es una etapa conflictiva o un poquito difícil para los adolescentes y también para los que somos padres, entender al adolescente. Todos hemos pasado por eso. Entonces, identificar síntomas, saber cómo se puede comportar un joven, un menor, y muchas veces no dan signos o síntomas de que pueden tener un pensamiento o una ideación suicida. Sí, es bien delicado. Generalmente lo que dicen la mayoría de centros de salud es un HI, un histérico, una histérica. Eso lo hace por llamar la atención y demás, pero creo que es importante tomar cada palabra de las personas de donde salen, sobre todo si son intenciones suicidas, y tomarlas en consideración porque el riesgo es bastante alto. Nosotros tenemos la idea de que son los adultos al principio de la historia, en lo que es estudios de suicidología,
era mucha cantidad de adultos. Ahora la población de riesgo se considera desde los 13 a los 25 años. Y hay temas muy delicados, hay niños que se suicidan también. Hay un número importante de niños menores de los 13 años que cometen suicidio. Entonces sí es importante poner atención a esas cosas. No hay que ser alarmista, no hay que correr demasiado, pero sí hay que tomar en consideración. Y uno de los puntos más importantes de los que las demás personas tienen que ver es esa sordera, lo cual nosotros llamamos esa sordera de los padres, de las personas allegadas, el no escuchar esos llamados de auxilio que están haciendo. Como decís vos, muchas veces la gente considera que la persona lo que está haciendo es llamando la atención. Y dicen, este chiquillo, esta chiquilla lo que está haciendo es llamando la atención, lo hace por eso pone esos mensajes en Facebook, que a veces utilizan redes sociales ni siquiera se lo cuentan a los padres, sino que utilizan redes sociales para avisar y presentar ese malestar emocional que puedan estar sintiendo. Esteban, no se puede descartar, en el momento que hay una ideación, en el momento que hay un mensaje o hay una palabra que tenga que ver, ya es una alerta, me imagino. Es una primera alerta, por supuesto, y hay que ponerle toda la atención del caso. Generalmente nos cuesta mucho, sobre todo porque las redes de apoyo, empezando por las más cercanas, muchas veces son parte del conflicto que tiene el joven. Son los que generan tal vez la motivación. Puede ser que sean los que generen la motivación, puede ser es esa parte de esa desesperanza, el que no me escuchan, entonces sí es importante, si tenés a un amigo, a un conocido o a alguien por fuera, tal vez ese llamado de auxilio que está haciendo en redes sociales está siendo escuchado por un tercero que sí lo puede oír. Dentro del círculo de confianza de la persona, tal vez esa sordera no les permite pensar que eso puede darse, pensar que esa es una de las opciones o salidas que está planeando. Eso que dicen entonces, que el que avisa es que no lo va a hacer. ¿Eso qué tan cierto es? Es uno de los tantos prejuicios que vamos a encontrar. Sobre todo el hecho de que, está llamando la atención, si lo dices porque no lo va a hacer, es una forma de amenaza. Lo raro es pensar, ¿por qué esa forma de amenaza? Y si vamos a la psique de la persona, es ¿por qué no amenaza con otra cosa? ¿Por qué no amenaza con irse de la casa? ¿Por qué no amenaza con dejar el trabajo? Un montón de otras opciones por las cuales amenazar y no quitarse la vida. Entonces, esa consideración ya entra dentro del esquema de pensamiento de la persona. Entonces hay que tomarla en consideración. Es importante, es una de las opciones que él está manejando. Claro, es que es una idea que ya está en su mente. Que ya si uno habla de algo es porque lo tiene en la mente. Y como decís vos, hay otras formas de evitar problemas o evitar situaciones. Correcto. Generalmente en las autopsias psicológicas empezamos a ver qué fue lo que pasó con esa persona que ya cometió el suicidio. Cuando empezamos a ver para atrás es muy simple, ver que dio esta o aquella advertencia, pero verlo en vivo es bastante más difícil. Es un poco, no sé, es esa parte de la sordera, esa parte de querer tanto a esa otra persona y negar ese posible atentado suicida. Entonces sí tenemos que revisar muy bien lo que se está diciendo. Ese concepto, Esteban, es nuevo para mí, autopsia psicológica. Sí, de hecho hay autopsias psicológicas de famosos muy interesantes. Hay una animada muy bonita porque es de Van Gogh. Se considera parte de esa autopsia y se hace todo en dibujos animados al estilo de Van Gogh. Entonces es interesante porque lo que hace es una lectura de los últimos momentos que él pasó para poder recrear esa idea en la persona, qué fue lo que estaba pasando por su mente hasta que llega a cometer el suicidio. Recuerde que si tiene alguna consulta para el invitado que hoy nos acompaña, lo puede hacer a través del WhatsApp 8996-3096 o bien a través del Facebook de su programa Al Descubierto 107.1. Por aquí nos dice Jesús Barbosa, existen lugares en Costa Rica como la zona de Los Santos donde hay altos índices de suicidio. Esteban, ¿qué tanto influye el tema geográfico en la tendencia a cometer este tipo de actos? La geografía en sí puede ser que incide más en general el ambiente que se está viviendo en los lugares. También lo que influye es que tenemos esa opción habilitada dentro del barrio.
por así decirlo. Entonces ya sabemos que fulanito lo hizo y eso fue una forma de salir, que logró ciertas cosas, que pasó esto, que la mayoría de gente lo lloró, que eso es uno de los problemas al hablarlo en medios de comunicación, tele, radio, lo que sea, al hablarlo con la gente, es idolatrar a esa persona que comete suicidio. Ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es un acto del cual se puede idolatrar a alguien. En realidad hay que pensarlo y hay que hablarlo, pero desde una manera más profesional, de una manera de ver qué fue lo que pasó y cómo se puede prevenir. No decir, bueno, esa fue una buena salida, porque en realidad es una salida muy lamentable de una serie de conflictos. Zona de los Santos, sí, eso es una de las zonas que se le está poniendo bastante atención en el país. Hay otras zonas también, pero tiene que ver mucho con esos, con esa parte de poder tener alianzas, de poder, de la persona que no esté aislada, de que pueda conversar con la gente. Entonces es bastante interesante. Es cierto, y esto tal vez no tenga también que decirlo, pero es cierto que cuando una persona comete el acto y ese acto se visibiliza en los medios, se hace todo un juego mediático, un amarillismo como le llaman, eso de una u otra manera motiva a otras personas a hacerlo. Bueno, la idea de que alguien lo haya hecho cala en las personas que ya de por sí tienen una idea. Entonces puede calar en la forma de ejecutarlo, en el impulso para hacerlo, podría ser, pero sobre todo cala en la forma en que se ve visibilizada en los medios. Esa forma de decir, bueno, esta persona logró su cometido de una forma extraordinaria. Figuras públicas y demás, generalmente lo que se hace es idolatrar ese acto. Ahí es donde tenemos un problema, porque en los medios generalmente no se habla educadamente de cómo prevenirlo, de cómo detectarlo, del sufrimiento psicológico que tiene esa persona previo. Se habla del acto y se habla de quién era la persona, tal vez, de lo viral que se pueda volver, de quién era, de cómo se hizo famoso ese acto. Entonces la gente que anda buscando una forma de comunicar algo puede verlo como una posibilidad interesante, lo cual no va a convencer a gente que no tenga la idea. No es que se vaya a ir un montón de gente, sino donde cala esa idea, donde se siembra esas semillas en personas donde tienen esos síntomas previos. Esteban, referente a lo que es la estadística, vos decís que se considera también un tema de pandemia, así se cataloga también. ¿Qué podemos decir sobre esas estadísticas a nivel mundial o a nivel nacional sobre los intentos de suicidio o los suicidios consumados? Bueno, se considera no una pandemia. Bueno, en realidad están todos los continentes. Podemos hablar un poco si el coronavirus es pandemia, entonces esto podría considerarse también, pero bueno, sí es un asunto de mucho cuidado. A nivel mundial, estamos hablando de que 10,5 personas cada 10.000 habitantes se suicidan en todo el mundo. Estamos hablando de los últimos números que pude ver publicados, estamos hablando de 800.000 muertes al año. Una muerte cada 40 segundos en el mundo. Entonces es un tema crítico. Es un tema donde mucha gente lo está haciendo. Ahora, estos números generalmente se manejan en aproximados. ¿Por qué en aproximados? Es muy difícil que todos los casos de suicidio se consideren o sean catalogados como suicidio. Hay muchos países que los ocultan porque sus números tienden a ser mejores. Hay hermética en diferentes países. También hermética en cuanto a la persona o sujeto que lo hace. La familia lo esconde, lo ponen como un accidente. Y hay otros en que realmente son considerados accidentes. Muchos de los muertes en carretera a veces son suicidios. Decimos, la persona se durmió, se fue por el barranco, esto, y a veces es una forma o herramienta que se ha usado. Muchos accidentes son considerados suicidios. Por eso siempre hablamos de números relativos. Generalmente estos números son los que sí se pudieron corroborar que eran suicidio. El resto no son corroborables, entonces no se toman en cuenta. Entonces podrían ser mucho más altos estos números.
Interesante esto que hablas, Esteban, porque en un momento, en varias ocasiones más bien, tuve la oportunidad de hablar con personas del tránsito y ellos decían que en determinado momento estuvieron haciendo estudios de accidentes de tránsito porque se habían dado algunos accidentes donde no había de por medio fallas mecánicas, por ejemplo, consumo de alcohol, la visibilidad era óptima, la ruta era óptima, no habían problemas. Entonces decían, bueno, ¿cómo se están dando, cómo se dan estos accidentes? Tal vez, como dice Esteban, que se van contra un paredón o se han ido a un barranco o inclusive han invadido carriles, y ellos decían, pero qué raro, porque a la hora de estudiar toda la dinámica del accidente se dan cuenta de que no había falla mecánica y tal vez eso podría ser. En algunos casos ellos identificaron que eran situaciones emocionales que los parientes de la persona pudieron decir después. Por ejemplo, uno de los casos decía, me comentaban que la persona había dicho que había estado peleando con el señor que iba conduciendo, ya eran recurrentes los problemas, dejaron de hablar por teléfono y el accidente ocurrió, que te puedo decir, media hora o algo así, me habían comentado después. Entonces ellos decían que esa parte emocional también estaba influyendo muchísimo o podía influir en ciertos accidentes. Ahora vos que hablas de tipos de herramientas o métodos de suicidio, de ahí podemos hablar que, no sé, tal vez se pueda considerar esto también como un fenómeno interesante. Sí, es difícil porque en realidad no puedes decir si fue por la inestabilidad psicológica en ese momento, claro, pérdida de atención y hubo el choque, o realmente fue intencionado. Pero ahora que vos decís que ahí se han identificado intentos de diferentes formas, uno puede decir, una persona lo puede pensar y lo puede hacer. De esa manera, encontró como el accidente, como el método. O fue un detonante, tal vez algún problema que viene manejando y decide, bueno, aquí me termino con esto. Que es muchas veces lo que pasa, ¿verdad? Sí, hay conductas también a nivel de conductas suicidas, conductas peligrosas, que a veces la persona no está buscando directamente matarse, pero es el resultado. Es el resultado porque son conductas riesgosas. El manejo a altas velocidades, el consumo de alcohol combinado con el volante. Personas que hacen ese tipo de conductas violentas hacia sí mismas, sin ninguna intención real, bueno, tal vez por lo menos consciente de matarse, pero terminan en un accidente y lo hacen, o adrede lo terminan haciendo. Te digo un poco de números que están en Costa Rica. Por ejemplo, la tasa, tengo aquí una tabla que por cierto me llegó ayer, con respecto desde el 2014 al 2018, con respecto a cómo ha aumentado las cifras en Costa Rica. En el 2014 estábamos hablando de un total de 1.204 casos confirmados. En un año. En un año. Ya para el 2016 iba por el 1.300 casos. Y para el 2019, el año pasado, fueron 3.188 casos en todo el país. Eso está distribuido, pues obviamente en los cantones. El cantón por población que tiene más personas es San José, seguido de, si no me equivoco, vamos a ver los números. San José, está Cartago, que en un año tuvo más y otros menos. Luego está Heredia, Alajuela, por último Guanacaste. Entonces son datos en que se están dando muchas muertes, como les digo, no salen ahí. Pero sí es interesante que ha habido un treponcito que no es para estar orgullosos ni nada, pero sí se está considerando. De hecho, el país ha entrado en políticas fuertes. Ya el MEP aprobó un protocolo de intervención. La caja tiene que trabajar con todos estos casos. Actualmente hay una línea que es directamente con el hospital psiquiátrico, que se conecta a través del 911. El 911 ahora tiene también una línea de atención muy interesante. Son psicólogos que están en el lugar tomando las llamadas. Esto se dio a nivel por la pandemia, y es una de las cosas que tenemos que estar orgullosos en Costa Rica, que es que el país fue el primero en instaurar una línea
de atención para dudas del COVID y a su vez establece una línea de atención psicológica para problemas asociados. Eso es en el Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos trabajó fuertemente con esto y está de la mano, pues obviamente con el 911, que es una institución que ha trabajado bastantes años y pionera en América Latina con respecto a la unificación de la llamada de emergencia. Nos hace una consulta a nuestro amigo Ricardo a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Consulta: ¿un acto de suicidio se puede producir por situaciones que la persona ya no puede resolver y que le desestabilizan? Esto aunque la persona no esté pensando en suicidarse o no lo quiera, sino que varias condiciones negativas lo llevan a cometer esa acción. ¿Será así o no será? O sea, entiendo que la pregunta va en el sentido de que tal vez él no está pensando en hacerlo, pero varias condiciones en un determinado momento lo obligan. Tal vez no es que lo obliguen y que la persona sea empujada hacia ahí. Dentro de su manojo de posibilidades de manejar esto, tiene que estar dentro de sus consideraciones. Generalmente o teóricamente se habla de que lo que empuja al suicidio es una desesperanza psicológica, una desazón, un desasosiego, ese no saber qué hacer con la situación. Puede ser cualquier cosa. Para nosotros podría ser una muerte, podría ser que no me dieron un PlayStation. Hay un montón de cosas que a la persona le genera una desesperanza muy fuerte. Va a depender mucho también de la edad de la persona. Por supuesto, depende no es lo mismo un conflicto en un niño que un conflicto en un adulto. Entonces, esas capacidades para manejar el conflicto es la que nos va a determinar la salida probable del conflicto. También tenemos un comentario, una consulta aquí que nos hace nuestro amigo Carlos para ver qué recomendación tal vez don Esteban le puede dar a usted. Dice: buenos días amigos del Descubierto, me encanta el tema de hoy. En el mejor momento cayó este tema del suicidio. Precisamente esta semana me siento muy destrozado, pues el lunes fui a hacer la prueba práctica de manejo en COSEBI de Punta Arenas y la perdí. Si no fuera porque soy testigo de Jehová, probablemente tomaría un revólver y me pegaría un tiro en la cabeza. Pero Jehová le da mucha fuerza a uno como para evitar cometer una locura de estas. Muchas gracias y que tengan un lindo día a todos los aquí presentes. ¿Qué podemos decirle a don Carlos? Bueno, eso es un ejemplo importante de una situación que para él es muy importante y es una situación que él encontró una salida, pues por dicha tiene un grupo de apoyo importante, no está aislado, hay gente con la que él lo puede hablar, es una persona que lo está poniendo en redes sociales. Es importante también que él pueda hablar sobre el tema, hablar sobre ese impulso, porque es uno de los asuntos que le pasó hoy. Mañana le puede pasar otro asunto que lo empuje a pensar en esa situación. Entonces es importante valorar el poder hablar de las posibilidades de cómo enfrentar ese tipo de conflictos. Es parte, cada vez que a alguien le pasa eso por la cabeza, es importante analizarlo, es importante hablarlo con gente que tenga más o menos experiencia, que te pueda dar la idea de otro tipo de salidas. Sí, esa es la parte importante, que uno pueda, o que las personas allegadas en su grupo puedan ponerle atención a esto. Yo quiero hacerlo, quiero salir de esa forma, pero hay otras personas que te pueden ayudar, que te pueden hablar, que puedes pedir consejo o simplemente hacer un proceso terapéutico, que es lo ideal en estos casos. Esteban, ahí don Carlos también se aferra mucho o la creencia religiosa es importante para él. Él está hablando de que gracias a su religión, testigo de Jehová, a la parte espiritual, él se da cuenta de que esa no es la mejor opción. Entonces la parte espiritual también juega un elemento importante. Sí, los buenos grupos de apoyo son muy, muy importantes, las creencias que yo tenga. Dependiendo del grupo que yo tenga de apoyo, voy a salir mejor o peor. De repente voy a tener un grupo, no el más adecuado, que me va a negar la ayuda, o va a decir, no, eso pasa, son ideas tontas. O hay gente que realmente se preocupa por investigar por qué salen esas ideas, en hablarlo, en ponerlo en palabras.
Tal vez si nosotros decimos, no sé, ahí yo creo que sí hay un error. Tal vez nosotros tenemos una persona que está pasando una situación como la de don Carlos, que por el tema de haber perdido la prueba teórica de manejo o práctica, él lo considera para su pensamiento, para lo que él quiere, es un problema grave. Para él lo es así. Pero si yo llego y le digo, no, Carlos, eso no es nada, ¿cómo se va a poner usted por esa cosa? O sea, es difícil ponerse en los zapatos de la otra persona y entender realmente qué tanto significa para él eso. Puede que signifique un trabajo o algo. Claro, y emocionalmente no sabemos lo que significa. Entonces yo creo que a veces dar esos consejos no es contraproducente, más bien, sin saber realmente, una persona que no sepa qué tanto significa para una persona eso. Es parecido cuando lo deja la novia o cuando entra en depresión un adolescente porque lo deja la novia. Pero eso no es nada, vos vas a tener como 30 novias más y te van a dejar y vas a volver. Pero ese momento la persona siente otra cosa diferente. ¿Será esas las palabras que hay que decir? Como, eso no es nada. Ese es uno de los asuntos importantes con la consejería. A veces abusamos y pecamos en pensar que lo que la otra persona tiene no es importante. Nosotros deberíamos ponernos en los zapatos de la otra persona. En psicología, lo que hacemos generalmente es creerle a la persona. Si para la persona eso significa el fin del mundo, eso es el fin del mundo para esa persona. Entonces hay que tomarlo en serio. El desaprobarlo, el decirle eso no es nada, todo el mundo te quiere, a veces son detonadores de que la acción se vaya a hacer. Entonces sí hay que tener cuidado, claro, hay que tener mucho cuidado cuando se habla con una persona de esas. Generalmente lo que se trabaja es que la persona hable, que pueda hablar todo lo que ella pueda hacer. Nosotros desde un punto de vista neutro, sin juzgar, lo que tenemos que hacer es escucharla. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la persona hable de sus intenciones, los por qué llega a eso. No tenemos que juzgar. El juzgar puede hacer que la persona se enoje, que la persona reaccione en contra de sí misma, de otros. Puede ser que le dé una idea acertada de lo que la otra persona está pensando de, y eso no nos ayuda. Lo que ocupamos es que la persona saque lo que ella piensa. Tenemos el 8996-3096, es la línea de WhatsApp para que usted envíe sus mensajes consultándole al el psicólogo Esteban, que nos acompaña el día de hoy aquí en su programa Al Descubierto. Vamos a la pausa, Eric. Vamos a la pausa. Hoy estamos con don Esteban hablando de un tema tabú, como lo dice él, un tema que nos parece desde toda la producción del Descubierto que en vez de ocultarlo hay que hablarlo. Es mejor que las personas que nos escuchan sepan, comenten de este tema, más que convertirlo en una especie de secreto o algo oculto. Vamos a la pausa y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. No tengo de dónde no. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Hoy hablando sobre suicidios. Nos dice Monse Vargas, en Costa Rica la mayoría de los medios de comunicación decidió en determinado momento dejar de informar sobre suicidios, porque decían que había un efecto contagio, más personas deciden suicidarse. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo considera que se podría abordar el tema para que deje de ser algo que está en la sombra y para que las personas sepan cómo ayudar a un amigo o a un familiar que está valorando esa posibilidad? Nos dice Monse. Bueno, eso es un tema estudiado, se ha hecho bastante hincapié en eso, muchos medios han decidido callarlo por el asunto de que es más fácil callarlo que hacer una comunicación responsable. Generalmente lo que se oye en los medios es sutanito cometió, fulanito cometió. Se tiró del puente y eso es lo que se escucha. Eso es lo que se escucha. Y el asunto no es necesariamente callarlo, tampoco decir, bueno, un accidente, ni negarlo. Pero es un asunto de cosas que están pasando y lo que se debería informar es realmente lo que se ocupa. Ya no podemos revivir una persona, pero podemos actuar alrededor de, y podemos educar a la gente en dónde oírlo, dónde reportarlo, cómo actuar, un sinnúmero de cosas. La parte más importante al final de cuentas, creemos nosotros, es quitar la sordera de los que están alrededor, de los que están en el barrio, de los medios de comunicación, del país, de los encargados de la salud pública, y en decir, bueno, eso está pasando y tenemos que hacerle frente. Si mi hijo dice o manifiesta que quiere quitarse la vida, no me basta con preocuparme, lo que hay que hacer es ocuparse y realmente trabajar en eso. Y es que sin duda es mejor hablarlo, porque ¿cómo hacemos las personas que estamos alrededor, número uno, para identificar esas señales, ¿verdad? Porque en el ajetreo, en el día a día, muchas veces no nos damos cuenta que podría haber una potencial persona suicida. Por eso hay que visibilizarlo. Si yo identifico una persona que tal vez tenga esta tendencia y yo no sé de este tema, de cómo la aborda. ¿Cómo lo abordo? Podría más bien, mi opinión, mi consejo podría ser más bien contradictorio y crear el efecto contrario, como bien lo decía usted ahora. Hay que ponerse realmente, sentir lo que está sintiendo para poder aconsejar bien. Correcto. Pero bueno, es un caso al cual uno tiene que ver a quién acudir, porque uno definitivamente no puede ser el que vaya a rescatar a esa persona. No todo el mundo está calificado para eso. Si vos encontrás a alguien teniendo un paro cardíaco en la calle, o un familiar suyo teniendo un paro cardíaco, yo no voy a ponerme a estudiar, ni voy a ponerme a batear cómo le hago una resucitación, qué es lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que llamar al 911 y que la persona competente sea la que aborde la situación. Lo que yo tengo que, si puedo ir viendo, y que a veces en el sistema de salud lo hace muy bien en enfermedades físicas, es esa parte de, bueno, tiene triglicéridos, tiene las arterias saturadas, la dieta está mal, son indicadores. Pero en el lado del suicidio no vemos esos indicadores. Si nosotros podemos ver esos indicadores, podemos llevarlo donde el médico para que le haga la valoración adecuada y el médico competente. Para esto no es un médico general, ellos están estudiando otra cosa, se tiene que llevar donde un profesional, ya sea en psicología o psiquiatría, para que valore y para que trabaje. ¿Por qué? Porque la buena atención es la mejor prevención. Eso es como, para entender y hacer el diagnóstico hay que saber y conocer los síntomas. Correcto.
¿Cómo detectamos síntomas, por ejemplo, en un adolescente? ¿Qué podemos decir que son elementos que pueden preocupar a un padre de familia? Eso es interesante porque, bueno, una de las preguntas o de lo que estuvimos hablando previamente al programa es de establecer perfiles. Y nosotros generalmente nos gusta establecer un perfil, nos sentimos seguros. Todo el ser humano le gusta saber frente a qué está tratando y cómo abordarlo. El ser humano es una máquina muy compleja, somos muy variables, entonces los perfiles nos sirven de alguna u otra forma para encajonar y decidir si esa persona es de riesgo o no es de riesgo. Vimos los números, en realidad son bastantes las muertes, no todos tienen el mismo perfil. Hay personas que de repente se sienten esa desesperanza por algo muy simple y no han tenido nada, la idea ha rondado ahí o ha estado en el inconsciente por mucho tiempo, ya sea por historia familiar o algo, y pueden tomar la decisión de hacer un acto pseudo suicida o hacer un intento, o hay gente que no lo toma en cuenta, simplemente le pasa por la cabeza, o hay gente que ni siquiera le pasa. Eso no lo podemos perfilar, es difícil. Aún así, hay gente o hay factores de riesgo que nos dicen esta persona puede ser más propensa a cometer un acto suicida. ¿Qué es lo que se valora inicialmente? Lo que se valora generalmente son, para hacerlo lo más simple, nosotros ocupamos una formulita que le decimos el PAI por sus siglas, que es planeamiento, aislamiento e intentos previos. Ahí medimos el riesgo. Midiendo el riesgo, podemos determinar la acción que tenemos que tomar. Si es un riesgo leve, pues podemos ir más tranquilos, ir trabajando el asunto, conseguir al psicólogo o al psiquiatra donde yo quiero asistir y valorarlo. Generalmente mi recomendación personal sería que en caso de que sea un riesgo alto, tiene que verse por los dos profesionales. Ambos son muy importantes en el trabajo. Y ¿qué más le podemos decir? Bueno, el planeamiento es la estructuración de ese acto. Si es planeamiento vago o no, ahí vamos a determinar si hay riesgo o no. El aislamiento es uno de los factores de riesgo más importantes. Cuando es una persona con la cual no habla con otros, no tiene amigos, no tiene con quién contactarse, no tiene esa válvula de escape, no tiene esa segunda opinión para tomar decisiones. Entonces sí es importante, la parte del aislamiento es muy muy importante. Si la persona está muy aislada, probablemente el riesgo va a aumentar. Y los intentos previos también son importantes. No es lo mismo la persona que hace un intento una primera vez que una persona que tiene un historial de intentos. Esa persona se ha sabido que no ha podido procesar eso y la idea tiene durante bastante tiempo. Generalmente, pero no siempre pasa, pero generalmente las personas que cometen o llegan a cometer el acto suicida han tenido intentos previos y muchas veces lo han comunicado. Como le decía en la autopsia psicológica, nos damos cuenta, es más fácil verlo para atrás, pero verlo hacia adelante hay que tener mucho cuidado y mucho ojo clínico para ir detectando esas posibilidades. ¿Qué podemos determinar o definir esos intentos previos? ¿Cómo se pueden catalogar? Materializar. Sí, que la persona no ha querido llegar a consumar el suicidio, ¿se podría hablar de eso o no? ¿O qué es por llamar la atención? Hay muchas situaciones. En realidad es una llamada de atención, sí es una llamada de atención, cualquiera, ya inclusive el acto suicida es una llamada de atención y es un tema comunicativo dirigido a alguien más, es una agresión de las más consideradas, de las agresiones más fuertes, es un punto final, aquí nadie me puede responder, entonces sí es muy delicado. Y una llamada de atención no es minimizarla, una llamada de atención es importante y hay que poner la atención ahí. Los intentos previos pueden ser muchas cosas, pueden ser porque el intento tiene una letalidad muy baja, en realidad se hace algo que realmente no, por falta de información no va a consumarlo. ¿O será de forma consciente? Generalmente trabajamos entre el consciente y el inconsciente. Tenemos siempre un balance entre el querer hacerlo y no querer hacerlo. Esa ambivalencia entre la vida y la muerte que nos caracteriza nos va a ir haciendo
que tengamos la idea de hacerlo, pero no queramos hacerlo. Alguna parte de nosotros nos está diciendo que sí, otra que no. Entonces también ese miedo que nos da, que nos puede ocurrir durante ese acto, puede hacer que no sea letal. Y lo mejor de esos intentos es que si la persona ha tenido 1 o 2, tenga que procesarlo, tenga que trabajarlo. Muchas de las veces encontramos en la clínica personas que han tenido muchos intentos previos y han sido minimizados. ¿Por quiénes? Por ese círculo, hablaba de aislamiento, por ese círculo que está alrededor de apoyo, lo ha minimizado. Dice, mira, estás llamando la atención. Me tocaba un padre que decía, no, eso yo sé que él lo hace por llamar la atención. Y esa responsabilidad sobre la vida es importante. Es como que te dé un infarto. Es una llamada de atención bastante problemática en la cual usted puede haber muerto o no, pero si no le pone atención a eso y cambia su dieta y hace todos los procedimientos que tiene que hacer, pues probablemente va a haber un infarto y probablemente vaya a costar su vida. Entonces son cosas, llamadas de atención que sí hay que ponerle mucha atención. Cuando hablamos, Eric, cuando hablamos de si son hombres o mujeres los que más presentan esta tendencia, hay estudios o hay estadística que así lo demuestra. Sí, la estadística nos habla sobre todo de que hay mucho más cantidad de hombres que de mujeres. En el mundo estamos hablando de más o menos, ya te digo, estamos hablando que son más o menos 13.7 hombres por cada 7 mujeres, casi el doble de la cantidad de hombres que lo intenta. Hay muchos factores de riesgo y eso es importante, lo estaba viendo en un discurso que estaba dando en la Asociación de Psiquiatría Argentina, me parece, perdón por el dato, pero no me baila un poco. Y dentro de los factores de riesgo es el manejo del estrés, y parece ser que los hombres manejamos un poquito más mal el estrés que las mujeres. Ellas pueden manejarlo, entonces podría ser, o se podría teorizar que va un poco por ese lado. También que los hombres, y bueno, los números son más estrictos a la cantidad de intentos que se pueden justificar como suicidio, por el asunto que le decía de los números engañosos, y los hombres tendemos a ser más letales en los métodos y a ser más fuertes a la hora de hacerlo. Entonces los números son más contundentes también. Cuando hablamos de niños también nos comentas que hay una cantidad importante de suicidio infantil. Ese dato no lo tengo ahorita, pero sí es importante saber que hay niños menores que lo han cometido y que han hecho intentos previos. Y si revisamos el historial en adolescencia de las personas que se tratan, muchos de esos han tenido un primer intento en la niñez. Esteban, qué difícil es cuando hablamos el tema de la adolescencia, porque vos hablas de esas redes de apoyo, de lo que es el mensaje que puede enviar una persona que tiene algún pensamiento o ideación suicida, pero muchas veces el apoyo que busca un adolescente es con otro adolescente. Ni siquiera, o les cuesta más en esas etapas de la adolescencia conversarlo con los padres, más si no hay confianza o si el ambiente familiar no es el adecuado. Entonces prácticamente entre ellos son los que se comunican por mensajes de WhatsApp, a veces lo hacen por algún tipo de red social. Entonces qué complicado determinar eso, porque a veces podemos considerar que el aislamiento, el que el joven se encierre en el cuarto, que no quiera hablar con las personas adultas, a veces podemos considerar que es una conducta normal de la adolescencia o de un adolescente que prefiere estar con los amigos que con los padres, pero puede ser que esté pasando por una situación emocional complicada. Sí, probablemente, y la adolescencia en sí es una etapa difícil, porque estamos en juego con un montón de ideas de quién soy, quién voy a ser y todo esto. Y por dicha, se le está poniendo más atención. Ahora el MEP, con su protocolo, ha puesto un poco más, por lo menos, en el discurso y a los profesores en capacitación para detectar eso. Si la persona está muy aislada del colegio, no. Este es un momento difícil, pues ahora estamos todos de manera virtual, ya los colegios están cerrados, escuelas están cerradas, entonces no hay profesores teniendo ese contacto. Probablemente ahora el aislamiento es mayor. Y sí es difícil para un adolescente escuchar que su amigo o su crush o su novia o lo que sea quiere quitarse la vida.
y es difícil aceptarlo, y mucho más difícil ayudarlo porque no sabemos cómo hacerlo. Si para un doctor a veces llegaron a un trauma muy importante y puede hacerlo todo bien y la persona a pesar de todo pierde la vida, a nosotros también nos pasa. Nosotros podemos hacer todo el trabajo perfecto, hacerlo muy bien, y aún así la persona puede perder la vida. Entonces, para una persona que no está entrenada, que no sabe, lo ideal es detectar, dar apoyo, sobre todo escuchar y referir. Eso es lo más importante. Hay una red muy importante de profesionales en el país, en todos los ámbitos. De verdad tienen que irse a apoyar en ellos. No juguemos con la vida de los demás, no tratemos de solucionar los problemas. Para eso hay profesionales que pasan estudiando esto, para eso hay profesionales que se dedican a esto. Ellos son los competentes en poder trabajar. Démosle la confianza a las personas que saben. Eso sí, oigamos, escuchemos, estemos ahí para apoyar, pero también para referir. Nos dice un buen amigo a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto: buenos días, me llamo Luis. Me preocupa mucho estos tiempos de transición. El empleo se está destruyendo por millones a nivel mundial por la automatización y la inteligencia artificial. Yo ya tengo 58 años y en este momento estoy desempleado. A las personas mayores de 40 años se nos dificulta conseguir empleo cada vez más. Si no es por los call centers que no discriminan por edad, sería casi imposible conseguir empleo. Aún consiguiendo empleo en un call center, es sumamente frustrante ver cómo la experiencia no vale nada y que los huilas incluso hacen mucho mejor el trabajo. Yo no soy suicida, pero muchas veces sí he deseado estar muerto al llegar al punto de la desesperación, al no tener un ingreso para nada. No me gusta ser una carga para nadie. Ante la situación existencial que se vislumbra, estoy totalmente de acuerdo y apoyo la eutanasia. Saludos. ¿Qué le podemos decir a todas estas personas que en tiempos de pandemia, que están pasando una situación difícil, que las despidieron del trabajo, que han tenido problemas intrafamiliares y demás, en tiempos de pandemia, en tiempos de desempleo? ¿Qué consejo les podemos dar, Esteban? Bueno, cada uno puede agarrar consejos diferentes, unos mejores, otros peores. No somos la semilla mágica para sembrar en cada una de las mentes, pero sí es importante pensar en los conflictos anteriores que hemos tenido como seres humanos. Sobre todo, me decía, 50 y tantos años, ya ha tenido pues, una experiencia amplia, y ha tenido problemas y ha salido adelante. Generalmente nos desespera esa visión en la cual no vemos otra salida, no vemos formas alternativas de. A mí me gusta siempre pensar en la caja de herramientas. Nosotros somos ese mecánico que puede tener un desatornillador y un martillo, que difícilmente podamos arreglar todo. Entre mayor cantidad de herramientas vayamos formándonos a nosotros, sobre todo a nivel de resiliencia, de afrontar, de perseverancia, de lucha, podemos afrontar mejor esos conflictos. Si yo tengo herramientas ilimitadas, escáneres, de desatornilladores, todo lo que usted quiera de herramientas, puede enfrentar mejor ese conflicto que será armar ese carro o desarmarlo, arreglarlo. Y así mismo con nosotros podemos agarrarnos de un montón de herramientas que hay en el mercado. Hay en el mercado, digo yo, en el mundo en general. Nos decía uno de los oyentes que él se había agarrado de los Testigos de Jehová. En lo personal, es una de las cosas que podrían hacer. Cada quien buscará su mejor método. Para mí, el mejor método es ir donde un profesional que realmente ha estudiado sobre el tema y trabajarlo. No es fácil. No les voy a decir y no les voy a engañar que es fácil enfrentar un problema. Todos tenemos desesperación, todos nos hemos encontrado contra la espada y la pared. A veces encontramos la salida muy fácil, a veces es un poco más difícil, pero nosotros como seres humanos y como animales lo hemos podido encontrar a través de la historia y poder enfrentar eso. Sí, es desesperante, y eso es uno de los síntomas más difíciles de enfrentar, porque la persona no ve una salida, pero tenemos que tratar de encontrarla, tratar de buscarla y seguir luchando.
Decía el compañero Esteban, el compañero que envió el mensaje, que él no ha tenido tendencias suicidas, pero dice que él ha estado en situaciones donde hay desesperanza y que ha estado por ahí ese pensamiento. ¿No te parece que muchas personas han pensado en esto? Claro, y te hablaba ahora de los factores de riesgo, esa desesperanza y esa idea de mejor no estar vivo, es parte de lo que hay que cuidar y de lo que hay que oír y lo que hay que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque de repente esa es una salida. No lo estoy interpretando como que yo me quiero matar, pero a veces quisiera estar muerto. O sea, que no me pase. Entonces ya estoy en otro lado de la página. Estoy deseando esa otra parte. En la ambivalencia vida-muerte estoy más hacia el lado de la muerte. No quiero ser una carga. Esos son pensamientos comunes que podemos abordar en gente que ha tenido ideaciones suicidas y gente que tiene que, pues, obviamente trabajarlo para salir adelante de eso. O sea, del decir al hacerlo hay un espacio muy corto. A veces corto, a veces largo. Hay gente que ha tenido la idea durante toda su vida. Hay gente que tiene 40, 50 años y que llega a consulta por un intento suicida, y indagando la historia es algo que tiene desde los 7, 8 años, 9 años, en la adolescencia empezó, y esa idea ha ido rondando y esa idea va creciendo. Depende, no sé si alguna vez oyeron lo de el lobo bueno, el lobo malo, de quién iba a vivir. Depende del lobo que usted alimente. Esteban, aquí lo que nos queda muy claro es que las redes de apoyo que tenga la persona son fundamentales para que, ya sea escuchar a esta persona, entender esos síntomas que está manifestando y buscar ayuda. Las redes de apoyo son lo más importante, pero yo me pongo a pensar en muchas personas que viven solas, que no tienen buena relación con sus padres, o si son hombres, por ejemplo. A los hombres nos cuesta mucho a veces externar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y si hay complicaciones económicas, laborales, a veces cuesta tener esa facilidad de tener redes de apoyo, amigos a quien contarle las cosas y desahogarnos un poco. Eso es la realidad. Aquí lo más importante que vos has hablado son esas redes de apoyo, pero ¿qué se puede hacer con esas personas que definitivamente no tienen ese apoyo familiar o esas amistades que lo puedan sostener? Hay que buscar formas de tener ese apoyo. Como lo decías, nos cuesta mucho como hombres aceptar muchas de las cosas. El tema económico nos compete, tenemos muchas ideas ya introyectadas, que tenemos que ser productivos, que tenemos que ser el sostén del hogar, hay muchas ideas por las cuales nos atormentamos. Hay que buscar con quién hablarlas, hay que buscar con quién sacar eso, con quién analizarnos, con quién poder hablarlo. A veces es difícil, a veces en las mismas redes de apoyo que creemos son las que nos funcionan, son esas redes tóxicas, esas amistades tóxicas, inclusive los mismos familiares, padre, madre. A veces bueno, eso es interesante. Entonces, identificar realmente esa gente que más bien nos puede provocar una afectación emocional. Correcto. Como les decía, hay que alimentar al lobo correcto. Entonces, si estamos rodeados de gente que es negativa, que realmente me está criticando, es tóxica para mi forma de ser y está alimentando ese deseo de inutilidad, de desesperanza, no es una persona que nos vaya a ayudar en eso. Entonces, sí es importante ver esas otras personas. Nosotros tenemos que alimentar a la persona correcta, al Esteban, por ejemplo, en mi caso, que quiero ser. Un saludo para Gilberto Gómez, para Sonia Zúñiga, para Michael Romero, para Steven Vargas, por ahí está Alison, don José Alberto Picado, y para todas las personas que nos envían su reporte de sintonía a través de el WhatsApp de su programa Al Descubierto. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. Esteban, tal vez nos puedas dar el número de teléfono para las personas que nos han escuchado y quieran hacerte una consulta o rápidamente, o quisieran que vos los atendás. Claro, con gusto. Mi número es el 8830-5366. Y con gusto me pueden escribir un mensaje, un WhatsApp, o podemos hablar por teléfono, y con gusto estamos ahí. Muchísimas gracias. Llegó el momento de despedirnos. Un tema interesante. Yo creo que muchas personas que nos escucharon y
pueden tomarlo y repasar y buscar ayuda si es que la necesitan, detectar esos síntomas y ser una buena red de apoyo para nuestros familiares y amigos. Otto Alberto en controles, muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.